Ok, bueno, pues ya son, bueno, ya son 5 minutos después de la hora que empieza la clase. Nada más, si me pueden confirmar que me escuchan y ven mi pantalla. Sí, Ok, perfecto. Ok, bueno, pues esta es nuestra última clase de la materia. Pues ya tuvimos la primera clase donde vimos parte de lo que son las tecnologías, conceptos generales de tecnologías de la información y de la comunicación, de qué tipo de aspectos se componen, cómo las podemos clasificar, cuáles son esas tecnologías que se encuentran más relevantes hoy en día, como las inteligencias artificiales, la industria 4.0, el Internet de las cosas, el Big Data, etcétera. También ya vimos cómo se manejan la información en un sistema computacional o un sistema de red de computadoras, eh, cómo las máquinas leen, interpretan esta información. Vimos también la clase sobre hardware, tipos de hardware que existen. Y en la clase de hoy nos vamos a enfocar en software, que bueno, que al final de cuentas software y el hardware es parte de todos esos elementos que conforman las tecnologías de la información y la comunicación. Ok. Bueno, en cuanto a la evaluación, no tengo mucho que comentar, más que las actividades están en el PDF y para esta clase solo son dos actividades. La manera en que lo manejé es que fueron más actividades la primera clase y las fui reduciendo conforme las clases fueron avanzando. Entonces, después de esta clase solo si ya enviaron todas sus tareas, solo van a tener pendientes 2 tareas por hacer. Ok, bueno, entonces vamos a empecemos con la definición de software. ¿Qué es software? Bueno, en las clases anteriores hablábamos que pues, viene de estas palabras en inglés de soft, de suave, y hard, de hardware, de algo duro, ¿no? Hardware, componentes físicos, tal cual que podemos tocar físicamente con nuestras manos. Y el software no necesariamente significa que sea algo suave, pero es como el lado, como lo opuesto al hardware, que ya vendría, se refiere más que nada a lo interno. Entonces aquí vemos una definición en donde software podemos decir que es, a ver un segundo, voy a aceptar a los compañeros que están solicitando acceso. Ok, que software es básicamente un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diferentes funciones dentro de un sistema. Y bueno, estas aplicaciones y programas van a estar de una manera muy general, podríamos decir que se encuentran dentro del hardware. Es como el cerebro, el software va a ser el cerebro de todo el hardware. Bueno, otra definición es conjunto de programas, conceptos, herramientas y métodos. Esos programas también los podemos definir como herramientas y también podemos decir que son un método porque tienen una progresión, una metodología, valga la redundancia, para ejecutar algún tipo de acción. Y también podríamos definirlo como un conjunto de programas lógicos que van a hacer funcionar a un dispositivo electrónico principalmente. Bueno, esas serían 3 definiciones que tenemos de software. A ver, voy a dar siguiente. Y bueno, esto sería como una última. Un conjunto de aplicaciones, no habíamos mencionado la palabra aplicaciones en las otras definiciones, y programas, que básicamente están diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. ¿Y cuál va a ser ese sistema? Pues va a ser todo ese conjunto de componentes electrónicos que conforman
otro dispositivo electrónico aún más grande, como puede ser una computadora que aquí vemos en la imagen. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Bueno, ahorita vamos a empezar a mencionar un poco de historia de cómo se surge el software, de dónde viene o cómo se genera, quién lo inventó, o cuál ha sido esa progresión, cómo es que llegamos a tener esta palabra de software o llegó a existir lo que es el software. Bueno, eh, las primeras computadoras que se pudieron considerar que eran de tipo programables empezó en los años de los 40, 30, 40 aproximadamente. Y estas computadoras no necesariamente tenían un programa dentro, sino funcionaban de una manera que sus mecanismos o la manera en que se movían esos mecanismos creaban una función, se generaban, la manera en que se movían esos mecanismos hacían que otros mecanismos se movieran para que existiera un tipo de resultado para lo que fue diseñado la máquina. Pero bueno, al tratarse de mecanismos, su funcionamiento era pues mucho más limitado y de igual manera, como eran componentes muy grandes, pues las computadoras eran también pues de mucho mayor costo, no era alguien que pudiera tener cualquier eh, personas, sino básicamente eran personas dedicadas a la ciencia, a la investigación, de tipo inventoras que empezaron a desarrollar este tipo de aparatos. Bueno, entonces comentamos que empezaron con estos mecanismos que generaban algún tipo de acciones para obtener un resultado en los años 40 y un ejemplo de ello es la máquina de Babbage. Esta máquina fue diseñada por un matemático llamado Charles Babbage y fue entre los años 30, entre los años 1830 y 1870. A ver, denme un segundo. Aquí atrás. Bueno, aquí menciono el año de 1940. Esto ya es como un poquito más avanzado de esta máquina que estoy mencionando, porque esta máquina es aún mucho más antigua. ¿Ok? Pero esa también es parte de los inicios de lo que es la creación o cómo se empieza a generar este concepto de software. Fue entre los años de 1830 y 1870. Consistía de diferentes mecanismos para realizar cálculos matemáticos. Y cómo funcionaba esta máquina computadora, que de hecho este es el principio de funcionamiento de varias máquinas, en donde se empezó a desarrollar lo que es el software, era con el uso de tarjetas perforadas. No sé si alguien llegó a escuchar o ha escuchado de pues, los sistemas computacionales que funcionaban con tarjetas perforadas. ¿Alguien ya las había escuchado antes? Yo no, maestra. Ok, bueno, ahorita les voy a enseñar unas imágenes, pero tal cual como su nombre lo indica, son tarjetas que tenían un tipo de orificios. Em, ok. Y bueno, si bien este es un tipo de máquina que funcionaba con tarjetas perforadas, había otras decenas de máquinas que tenían el mismo principio de funcionamiento. Entonces, este es un ejemplo de tarjetas perforadas. No todas eran iguales, no todas tenían las mismas dimensiones, pero el principio de funcionamiento era el mismo. Bueno, también de la otra manera en que las pueden llamar o se conocen, que es en su nombre en inglés, punch cards. Y como vemos, tienen diferentes patrones o secuencias de orificios. Entonces, por ejemplo, aquí solo tiene un orificio, aquí tres, en la siguiente línea ya tiene todos los orificios, bueno, marcados o perforados. Entonces, esos patrones iban a significar algo. Entonces, esto
tal vez les empiece ya como a hacer relación con lo que hemos visto en las clases anteriores, donde hablábamos del lenguaje de las máquinas. Quedábamos que ese lenguaje de las máquinas es el sistema binario, ¿verdad? Donde solo hay unos y ceros. Presente, ausente, encendido, apagado, on, off, dependiendo de cómo lo queramos llamar o dependiendo de cómo esté integrado en algún tipo de máquina. ¿Ok? Bueno, esto es un ejemplo de tarjetas perforadas, pero bueno, había variantes en forma y cantidades de orificios según la máquina. Bueno, entonces para profundizar un poquito más en el funcionamiento, viéndolo de una manera general, en general de este tipo de máquinas. Utilizaban, los mecanismos que utilizaban podían ser entre algún tipo de switches, como el que tengo, bueno, este que tengo aquí este que tengo aquí en la imagen en la parte inferior derecha de mi diapositiva es un switch. Nada más para recapitular rápidamente cómo funciona. Este switch lo que hace es que tiene, vamos a llamarle esta pequeña patita, que yo la puedo presionar. Es como un botón, tal cual como un switch de energía eléctrica de las paredes de sus casas para encender la energía. Entonces, cuando es presionado, actúa ciertos mecanismos aquí adentro que a su vez con estas patitas de conexión se pueden abrir o cerrar circuitos, ¿verdad? Es el principio que veíamos en las clases pasadas. Entonces, este es un switch que va a generar un estado on-off en algún tipo de circuito, eléctrico principalmente. Y ese también es un sensor óptico o podría ser una fotocélula. Y esta fotocélula lo que hace es que puede mandar una señal eléctrica, volvamos a lo de on-off, encendido-apagado, dependiendo si detecta luz o no. Entonces, por ejemplo, ese tipo de fotocélula está construida de algún material, por ejemplo, aquí menciono el ejemplo de sulfuro de cadmio, en donde cuando tenga cuando lleguen esos electrones de algún emisor de luz, como puede ser pues la luz solar incluso, dependiendo de qué tipo de fotocélula estemos hablando, pues nos va a dar una señal entre 1 y 0. Entonces, regresando un poquito, bueno, regresando a lo de las máquinas, estas máquinas podían contar con algún tipo de switch mecánico o algún tipo de sensor, dependiendo de qué año estaba siendo fabricada y de qué tecnología tenían disponible. Entonces, veamos esta como la tarjeta perforada. Ya fuera que una persona la insertara en alguna parte de la máquina, esa parte donde la insertaría se le conocería como el lector, tal cual como lo hacemos hoy en día, que insertamos una USB, pero en este caso las USB ya no son tarjetas perforadas y no funcionan igual, pero es el mismo concepto, tal cual insertar esta tarjeta. La tarjeta podría ser movida manualmente o con un tipo de mecanismo como algún rodillo. Entonces, al transicionar esa tarjeta, en este caso de ejemplo de la imagen, al transicionar debajo de los sensores, y aquí, por ejemplo, mencioné en esta imagen, hay un emisor de luz, precisamente para hacer actuar, se dice que está actuando a los sensores. Entonces, cuando está esta luz presente, o más bien está presente todo el tiempo, cuando la tarjeta va avanzando a través de los sensores, donde hay un orificio, el sensor va a poder detectar esa luz, ¿verdad? Y bueno, vuelvo a lo mismo, de que esto es solo un ejemplo general porque podría depender del diseño de la máquina. Si funcionaba con un tipo de fotocélula, pues iba a necesitar un sensor que leyera la luz, ¿verdad? Pero si funcionara con algún switch mecánico, eh, supongamos que la tarjeta perforada transiciona por la misma dirección, pero el desnivel de superficie que se generaría por la ausencia de un orificio o no, es lo que permitiría actuar al switch.
O sea, vamos a suponer que pasa la tarjeta, o sea, está el switch así, pasa la tarjeta y lo actúa, ¿no? Hace un clic al switch. Entonces ya no es un sensor de luz, pero es una activación de tipo mecánica. Y a su vez ese mecanismo pudiera estar controlando un circuito eléctrico, ¿verdad? Bueno, entonces es más o menos así como funcionaban o como empezaron a crearse estas computadoras que ya tenían cierto nivel de inteligencia y que pues es los principios de lo que es el software. Y bueno, justo lo que decía, ¿verdad? La presencia o ausencia de un orificio representaría un uno y cero y como sabemos, el uno y cero es el lenguaje de las máquinas. Nada más que ahora existen muchos más pasos de cómo esa información transiciona a lo largo de todos los componentes electrónicos que tenemos hoy en día, ¿ok? Y bueno, esos son los principios. Ahorita más adelante en las diapositivas vamos a ver cómo el software va evolucionando, pero aquí tengo esta diapositiva donde menciono que se desarrollaron los programas de alto nivel. Esto lo resalto aquí con negrita porque lo vamos a ver, para que lo tengan en mente, lo vamos a ver en otras diapositivas. Estos programas de alto nivel son los que utilizamos hoy en día o que se utilizan hoy en día, que ya involucran programación, se requieren algunos programas y lo que ahora muy comúnmente conocemos como los algoritmos, ¿verdad? Hemos escuchado mucho en internet o en algún otro lugar, no, el algoritmo de mi celular ya detecta qué es lo que me gusta y me muestra cierta información, ¿no? Bueno, a eso precisamente nos referimos con algoritmos. Son programas que existen. ¿Qué tipo de programa? Pues hay cientos, miles de programas que a la vez, pues esos programas son softwares. Y bueno, ya esos son los que se llaman programas de alto nivel y se empezó realmente a usar este concepto en la década de los 50 aproximadamente. Ok, siguiente diapositiva. Bueno, este matemático, John Tukey, era un analista de datos de los Estados Unidos y se podría decir que él fue la primera persona que utilizó el término de software, que define pues más precisamente los códigos de una computadora, los códigos computacionales. Y bueno, él también empezó pues con este concepto del bit software y de los bits. Ok, bueno, entonces digamos que en general los softwares, más bien, el software, no los software, el software se puede clasificar, pueden existir muchísimas clasificaciones, pero una clasificación general que podemos utilizar es los software de sistema, los software de aplicación y los softwares de programación. Entonces, ahorita vamos a ver cómo los podemos diferenciar o de qué se trata cada uno de ellos. Ok, bueno, pues el software de sistema eh, es un tipo de software que va a permitir la interacción y gestión, o sea, la administración del hardware y algún otro tipo de programas que se encuentren en un dispositivo electrónico. Bueno, el software de sistema, como aquí lo estoy resaltando, es una pieza clave para el correcto funcionamiento de un hardware. Y bueno, mantengan esto en mente que es clave para su funcionamiento. Esto lo diferencia de los otros tipos de software bueno, las otras dos clasificaciones que mencionaba en la diapositiva anterior. Eh, bueno, y bueno, esto no es lo mismo que un sistema operativo. Ahorita vamos a ver también más adelante qué es un sistema operativo. Bueno, digamos,
En general, quédense con el concepto de que el software de sistema es clave para el funcionamiento de una computadora o de algún dispositivo electrónico. Entonces, vimos 3 clasificaciones de software. Entonces, una de ellas era software de sistema. Entonces, este software de sistema también va a tener o vamos a poder hacer clasificaciones de este mismo tipo de software. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de las clasificaciones que le podemos dar a este tipo de software? Uno es el que es el sistema operativo. Entonces, un sistema operativo es un software de sistema. Controladores o drivers. Estos dos también, como decía, son software de sistema. Librerías, gestores de arranque, interfaz gráfica, interfaz de línea de comandos, la BIOS o BIOS y firmware. Aquí yo estoy resaltando en negrita, en los que vamos a profundizar un poco más para entender cuál es su funcionamiento. De estos, pues es un nombre, digamos, genérico porque también van a haber diferentes subclasificaciones de estos mismos y bueno, no acabaríamos si vamos viendo todos los tipos, pero ahorita los que nos interesa conocer son estos que estoy marcando en negrita. Ok, bueno, software de sistema, primer clasificación que vimos de los software y una subclasificación de software de sistema operativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sistema operativo? El sistema operativo es el que va a controlar y coordinar todas las funciones o actividades de un ordenador o de una computadora. Este sistema operativo, y lo resalto aquí en negrita, facilita la interacción del usuario con el sistema. ¿Qué podemos decir que es el usuario? El usuario somos nosotros las personas. Y el sistema, pues es digamos, vamos a poner, por ejemplo, una computadora. Entonces, el software de sistema se va a encargar de esta interacción. Em, se instala en la unidad, va a ocupar un espacio de memoria, es decir, se va a instalar en la unidad de almacenamiento de la computadora y donde se puede instalar puede ser un disco de estado sólido, ¿verdad? Que era parte de lo que veíamos que son los componentes que puede tener una computadora. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de sistemas operativos? Un segundo, estoy aquí conectando mi computadora a la energía eléctrica. Ok, bueno. Me imagino que están familiarizados con estos logos que tengo aquí. Bueno, no a lo mejor con este de aquí en medio, pero con este. Este es el logo de Microsoft, ¿verdad? Bueno, entonces, Microsoft es una de las compañías que ha creado un sistema operativo para componentes electrónicos y siendo más específicos para una computadora, para computadoras. Entonces, ya aterrizando de un sistema operativo, algo que ya nosotros conocemos o que vemos del día a día es Microsoft. Esa interfase, cuando nosotros hacemos inicio, que vemos un menú, podemos entrar a los folders. Todo eso es el sistema operativo de Microsoft. Existen otros para aquellos que han utilizado algún tipo de computadora de Apple. Si se dan cuenta, esa interfaz es muy diferente a una computadora que tiene, bueno, no muy diferente, pero diferente a una computadora que tiene Microsoft Windows. Perdón, sí, Microsoft Windows. Entonces, al ser diferente, se trata porque es un sistema operativo diferente. Y existen otros, y otro de los más famosos, digamos que podríamos decir más comerciales, se le llama Linux.
Y el logo del Linux es este como pingüino, me parece, creo que es un pingüino. Entonces, bueno, el sistema operativo es fundamental para el funcionamiento del equipo. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Si no hay un sistema operativo instalado en una computadora, pues no va a funcionar. No hay manera de que nosotros podamos interactuar con esa computadora si no tiene un sistema operativo instalado. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las principales características de los sistemas operativos? Lo que ya mencioné en la diapositiva anterior es el intermediario entre el usuario y el software. Entonces, entre nosotros y la computadora. Pero la computadora pues utiliza softwares para funcionar. Entonces, es el intermediario entre el usuario y el software. Es necesario para el funcionamiento de la computadora. Está diseñado para ser amigable con el usuario, es decir, nosotros pues conocemos los menús, es fácil de interactuar, entramos a un folder, vemos que tiene flechas de avanzar, regresar, entonces a eso nos referimos cuando decimos que tiene un diseño amigable. Bueno, permite administrar de manera eficiente los recursos de la computadora. Generalmente requiere de un pago de licencia de uso. Bueno, esto pues se paga cuando alguien adquiere una computadora. Nos permite interactuar con varios dispositivos. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo en este gráfico. Supongamos que este círculo representa un sistema operativo. Ese sistema operativo va a permitir a la computadora trabajar con otros dispositivos como un monitor, teclado, algún otro tipo de aplicaciones, dispositivos de almacenamiento como discos duros. Y bueno, es de tipo progresivo, es decir, que pues siempre va a haber actualizaciones. Como todo en la tecnología va avanzando, pues estos sistemas operativos siempre va a haber nuevas versiones que actualizar o instalar en una computadora. Bueno, ya mencionábamos los tres más comunes, pero aquí les voy a mencionar otros. Uno de los sistemas operativos o de los primeros que existió igualmente de Microsoft es MS2, de sus siglas en inglés, que era Microsoft Disk Operating System. Eh, Era utilizado por ahí de las décadas de los 80s y los 90s, era muy sencillo y simplemente era una pantalla negra. O sea, bueno, aquí yo tengo esta pequeña imagen, pero supongamos que la computadora toda era negra, la pantalla se veía negra y solo podíamos tener estas líneas donde con el teclado introducían, se introducía texto que era para ejecutar ciertas acciones en la computadora y bueno, ya ejecutaba ciertas operaciones. Entonces, ese era el tipo de interfase que había entre el usuario, o sea, la persona y la computadora. Windows, que se acabamos de mencionar, pues, ¿cuál va a ser su diferencia entre MS2? Pues que ya empezaba a haber gráficos, ¿no? ¿A qué nos referimos con gráficos? Pues las imágenes, los menús, las flechas, el hecho de que tengamos un logo, un simbolito como de un folder para representar que, como si fuera un folder físico, cuando lo abrimos que se vean otros símbolos para representar archivos, todo eso, a todo eso nos referimos con entorno operativo gráfico. Eh, y bueno, el primer Windows que surgió fue en el año de 1981 y fue Windows 1. Entonces, bueno, y Windows pues es de los más importantes, o si no es que el más importante porque es el que básicamente todas las personas usan hoy en día.
no, dependiendo de la computadora que tengan o para lo que lo usen, pero bueno, digamos que es el más común. Entonces aquí les muestro los logos de cómo se veía. Windows 1, logo era más como sencillo y bueno, toda esta progresión. Aquellos que crecimos en los 90, los 2000 que fuimos a la escuela, pues nos tocó ver más ese tipo de logos en los Windows de las computadoras. Y hoy en día, pues pues ya es un símbolo, pues más sencillo, ¿no? Pero bueno, esa ha sido la transición. Y el que tenemos, el que existe más reciente hoy en día, pues es Windows 11. Y fue en el año del 2021, cuando lo pusieron en el mercado. Ok, bueno, aparte de Windows, tenemos Unix. Ese es otro, para que lo tengan en mente. Bueno, que sepan que existen, tal vez es muy poco probable que lleguen a interactuar con él. Pero una de sus características que es muy relevante o importante es que se le conoce que es como un sistema operativo de código abierto. ¿A qué nos referimos con esto? Que aquellas personas que van a conocer su código, su programación, de cómo está diseñado, van a poder modificarlo y al poder modificarlo, lo pueden usar como una herramienta para crear otro tipo de sistema operativo. Eso es algo que no se puede hacer con Windows. Yo no puedo modificarlo, yo no puedo hacer cambios en cómo se va a ver. Bueno, ajustes y ediciones de cambiar logos y símbolos de algún archivo, sí, pero eso no significa que sea de código abierto. El código abierto involucra un nivel más profundo de edición. Entonces, este sistema operativo fue la base o se utilizó o se ha utilizado para crear otros sistemas operativos, es decir, como es de código abierto, permite o se utilizó para crear otros sistemas operativos y lo queremos ver así como sistemas operativos hijos que van a funcionar con otro tipo de dispositivos electrónicos. Y uno de ellos, o uno que ustedes conocen muy bien, si tienen otros teléfonos que no son de Apple, pues es el sistema operativo de Android. Si bien ahorita solo usamos como el ejemplo de las computadoras que tienen un sistema operativo, otro ejemplo de la vida diaria es nuestros celulares. Nuestros celulares tienen un sistema operativo y pues bueno, un ejemplo es Android, ¿verdad? Entonces, ese es otro ejemplo. Y bueno, también está el que mencionábamos del Apple, el Mac OS o Mac OS. Y bueno, este sistema operativo también está basado en Unix. Y pues como todos sabemos, es la principal competencia pues de Windows. ¿Ok? Em, También otro sistema operativo es Ubuntu. También podemos decir que es de tipo abierto. Y bueno, Android, que pues es el que acabo de mencionar, que está basado en Linux también. Ok, bueno. Em, Solo recapitulando todo lo que ya mencioné de las diapositivas anteriores. Los sistemas operativos es un tipo de software esencial para el funcionamiento de algún dispositivo electrónico y van a existir diferentes versiones dependiendo de la función del dispositivo en el que se encuentre instalado, ¿verdad? Y pues este se le conoce como un software de sistema. Y bueno, van a tener, esta es la tarea 1 de esta clase. Van a ver el video, bueno, yo aquí les estoy proporcionando un video con una línea bueno, menciona diferentes sistemas operativos como línea del tiempo. Entonces, parte de su tarea va a ser que ustedes creen esa línea del tiempo, de que ustedes incluyan los que consideren más importantes con una breve descripción, no mayor o no más grande que un párrafo.
Y bueno, pueden consultar fuentes adicionales. Ya, si lo hacen en su cuaderno, me mandan la fotografía, o si lo hacen en Word o PowerPoint, pues me mandan el archivo al correo electrónico. Así como me lo han estado enviando con las otras tareas. Ok, bueno, seguimos con la primera clasificación que hablábamos de software, que es software de sistemas, y tenemos lo que son los controladores o drivers. Bueno, pues, ¿qué va a ser un controlador o un driver? Eh, es un programa que funciona como un intermediario. Es como un eslabón que va a existir para comunicar al sistema operativo con algunos otros dispositivos. ¿Ok? Va a ser ese intermediario. Entonces, este va a enviar instrucciones generales del sistema operativo, justo los que acabamos de ver, en alguna forma de comandos a diferentes dispositivos, con el objetivo de que tales dispositivos ejecuten ciertas funciones que ya tienen prediseñadas o preintegradas en su mismo sistema. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos de controladores o de drivers? Bueno, pues hay drivers para, en general, en términos de una computadora, pues el driver que va a controlar una impresora, el que va a controlar el teclado, el que va a controlar el mouse, la cámara, los micrófonos, las tarjetas de video, etcétera. Entonces va a ser como, podríamos decir que el sistema operativo es como un software principal muy grande y este driver es un pequeño software como un eslabón que le va a ayudar al sistema operativo a comunicarse con algún otro dispositivo. Entonces, si lo queremos aterrizar un poco más al ejemplo que hemos estado utilizando de una computadora, bueno, aquí yo puse unas impresiones de pantalla de cómo pueden consultar qué drivers están instalados en una computadora. Cuando ustedes van a inicio, escriben CMD, que es Command Prompt. Entonces, este CMD es un tipo de interfase con el sistema operativo de Windows. Entonces, esta interfase yo le voy a decir al sistema operativo, dime qué controladores o drivers están instalados. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo escribo esa palabra driver query, de hecho aquí la escribí, le doy enter y me dice, todos estos son los drivers que tienes instalados. A lo mejor, pues estos no nos dicen mucho, no nos dicen nada, pues simplemente porque son los nombres que tienen esos drivers y no es algo con lo que estemos utilizando todos los días, pero existen, ¿no? Están instalados en la computadora y van a controlar otro tipo de dispositivos. Entonces, otra manera de verlos, y ya aterrizándolo algo por ejemplo, si ustedes tienen una computadora y tienen un mouse, o sea, digamos que compran un mouse o van a hacer uso de un mouse con una computadora, entonces en la sección que se llama Device Manager o Administrador de Dispositivos, dependiendo en qué idioma esté su computadora, o panel de control, algunos de ustedes quienes ya han entrado a esa sección en su computadora han visto este menú, este árbol, en donde pueden visualizar todos los drivers relacionados a esos dispositivos. Entonces, por ejemplo, aquí en donde dice Universal Serial Bus Controllers, que básicamente es USB, controladores de USB, podemos ver estos drivers, que recordemos que controlador es sinónimo de driver, ¿verdad?
Entonces, el mouse o sí, un mouse, como decía, el driver es ese intermedio para comunicar la computadora con otro dispositivo. Ese otro dispositivo, ¿cuál sería? Pues sería el mouse, por ejemplo. Entonces, ese mouse va a necesitar ese pequeño programa para comunicarse con el sistema operativo y se va a instalar en la computadora. Entonces, aquí podemos ver eh, que la computadora tiene instalado ese driver para este mouse en específico. Y así van a existir muchísimos otros drivers dependiendo de qué tenga instalado esa computadora, ¿verdad? Bueno, entonces eso es un ejemplo más aterrizado a algo real de la que pues podemos ya ver de una manera física. Bueno, y otros de los software de sistema que mencionaba en esa lista, en unas diapositivas anteriores, era el software de sistema tipo firmware. Entonces, este firmware es también un programa. Es un tipo de programa, pero este programa va a controlar los circuitos electrónicos en un dispositivo electrónico. Y básicamente es como su funcionamiento principal o su funcionamiento básico. Y está localizado o está guardado, almacenado directamente en ese dispositivo electrónico. Se le conoce como software pequeño, y sería software pequeño porque realmente sus funciones son pequeñas en comparación con las de un sistema operativo de una computadora, ¿verdad? Que va a ejecutar muchísimas más tareas. Entonces, este se clasifica como software pequeño porque está diseñado para simplemente ejecutar esas funciones de un dispositivo pues aún más pequeño. Y bueno, este firmware, al estar integrado en el dispositivo, en el hardware, se le considera como una combinación de hardware y software al mismo tiempo. O sea, es como que las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, volvemos al ejemplo del mouse que yo les estaba mencionando. Entonces tenemos sistema operativo asistiéndose de un programa más pequeño eh, que iba a ser el driver para poder comunicarse con el mouse, que era el ejemplo que veíamos, pero a su vez el mouse, al ser un aparato, necesita un pequeño programa para que funcione. Entonces, ¿cuál va a ser ese pequeño programa? Ese firmware. Y ese firmware va a vivir en el mouse, no en la computadora, a diferencia del driver. ¿Ok? Bueno, entonces, esto solo es una imagen de pues otro software que está instalado en la computadora donde yo puedo moverle, hacerle ajustes al mouse, pero aquí me dice tu hardware, o sea, tu hardware de tipo mouse tiene un firmware que según el fabricante es el G705 versión 28.012. Y bueno, los firmwares también pueden cambiar, es decir, se pueden ir actualizando. Y muchas veces, ¿de qué manera se actualizan? Supongamos que no es un mouse, pero es otro equipo. De hecho, sus pantallas de televisión, si llegan a tener alguna pantalla smart que se conecta al Wi-Fi, muchas veces les dice, se necesita actualizar, bueno, a veces dice software o algo. Muchas veces esas actualizaciones son actualizaciones del firmware, es decir, de ese pequeño programa que puede estar viviendo ahí en su pantalla. ¿Y cómo se actualiza? Pues porque ya tienen una conexión a internet y el proveedor o el fabricante de la pantalla pues detecta esas conexiones y les manda esa actualización. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ninguna maestra.
Ok, ya. Es que me silencié porque ya me estaba dando un poco de tos de tanto hablar. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, entonces mencionábamos que con este ejemplo de un mouse de computadora, el firmware vive en el dispositivo tal cual. Entonces, una computadora también va a contar con un tipo de firmware, o sea, va a tener un sistema operativo, ¿ok? Que va a funcionar, como decíamos, como la interfase con el usuario. Pero esta computadora también, en adición a ese sistema operativo, va a contar con este otro tipo de programa de tipo firmware, que es fundamental y como decíamos, es esencial para que toda esa electrónica dentro de la computadora pueda funcionar. Entonces, ese firmware de una computadora tiene un nombre en específico. Se le llama la BIOS o BIOS, depende de cómo lo lean. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese firmware en una computadora que se le conoce como la BIOS? Pues va a ser funciones muy básicas, como decíamos, es un software pequeño porque es muy básico, tiene funciones muy, digamos, sencillas. Pues va a encender el equipo, bueno, configuraciones básicas como cargar el sistema operativo, o sea, lo va como prenderlo, si lo queremos decir, lo va a encender. Y bueno, podemos decir que solamente son funciones básicas o generales de una computadora. A ver, tienes generador. Y bueno, este se encuentra almacenado en la memoria ROM. Como veíamos en las clases pasadas, veíamos todo lo del hardware y veíamos que parte del hardware en la computadora pues es la memoria ROM. Entonces, en esa memoria vive este firmware, que hay este pequeño programa para controlar la electrónica de una computadora. Em, a ver, siguiente diapositiva. Bueno, la palabra, ustedes ven aquí arriba un menú, es que no se desaparece. A ver, vea, que no es que yo veo un menú aquí arriba y no sé si les estaba tapando los títulos, pero ya lo logré ocultar. Em, este firmware llamado BIOS o BIOS significa bueno, las palabras como ya veníamos viendo, todo viene del idioma inglés, significa Basic Input Output System. Em, y bueno, como mencionaba, se va a ejecutar en cuanto se enciende la computadora o el ordenador y bueno, también en algún tipo de tablet o tipo de celular. Eh, y bueno, creo que todo eso es parte de lo que ya he mencionado. Por ejemplo, otra de las funciones que haría es que va a empezar como a reconocer, a leer algunas otras componentes como tarjetas gráficas, otro tipo de memorias como la memoria RAM o simplemente otro tipo de memorias que, bueno, aquí lo defino como unidades de almacenamiento. Y bueno, este firmware se puede tener acceso a él, se puede igual ver en la computadora. Y así es como se veía hace algunos años. Es una persona, es una pantalla de tipo azul con, pues básicamente diferentes menús, no es tan gráfico. Y bueno, eso no tiene nada que ver con el sistema operativo, es el firmware, es la BIOS. Entonces, este pequeño programa, al ser muy importante para el funcionamiento esencial de la computadora, si llegan a entrar y hacen cambios, pues pueden alterar el funcionamiento de una computadora, ¿verdad? Entonces, si van a hacer modificaciones en la BIOS de una computadora, una máquina, pues es porque están seguros del cambio que se está haciendo. Si no, de lo contrario, pueden
pues no dañar, pero crear algún error en ese pequeño programa y pues la computadora puede dejar de funcionar correctamente. Y bueno, conforme las computadoras han ido evolucionando, pues este BIOS también ha ido evolucionando. Entonces, también pueden llegar a escuchar del UEFI o UEFI, dependiendo cómo lo lean, que sus siglas en inglés, Unified Extensible Firmware Interface, que básicamente es una BIOS más moderna. Entonces ya va a tener como pues una interfaz más amigable con otro menú más visual. Entonces, pero al final de cuentas son los mismos dos tipos de firmware, pues con una apariencia diferente. Y bueno, eso se lo menciono aquí, nada más por si en algún momento han llegado a ver este menú en una computadora. Cuando la encienden, justo antes de que arranque el sistema operativo, pueden ver estos menús y te dice cambiar o entrar al firmware en lugar de cargar el sistema operativo de una computadora, ¿verdad? Entonces, solo es así como que, pues, si alguna vez han visto este menú, ya saben qué significa eso. Y bueno, no necesariamente para que entren, porque, a menos que sean expertos en los parámetros que se tienen que configurar ahí. Si no, pues mejor no, porque pues como les decía, pueden hacer ahí un cambio que afecte a una computadora, ¿verdad? Pero bueno, solo es para que reconozcan el tipo de menú en donde se encuentra. Bueno, aquí vemos en este botón que dice continuar con Windows, pues precisamente para cargar el sistema operativo o para entrar a algún otro tipo de menú. Bueno, eso con respecto al firmware. Y una pequeña tarea sobre, pues, que escriban una diferencia entre las ventajas y las desventajas del BIOS y el UEFI, que es lo mismo, pero de interfaces diferentes, y les pongo un par de videos para que los puedan ver y tengan un poco más de información de lo que representan y de cómo funcionan. ¿Ok? Entonces, llegamos a esta diapositiva, en donde tenemos software de sistema. Al inicio de la clase veíamos que teníamos tres clasificaciones principales del software. Entonces, una era software de sistema. Entonces, debajo de ese software de sistema veíamos que habían otras subclasificaciones de software de sistema y justo los que vimos son esos. Esa diapositiva es un resumen de justo lo que vimos. Entonces, en estas diapositivas pasadas. Entonces, tenemos los sistemas operativos que van a ser la interfase entre el usuario y un dispositivo electrónico como una computadora. El más común es Windows. Entonces, Windows se va a auxiliar de otros softwares pequeños que van a vivir igual en la computadora y son para hacer funciones más pequeñas, específicamente o principalmente para controlar otros hardware, dispositivos más pequeños con funciones más específicas. Entonces van a ser los drivers y precisamente esos drivers también van a interactuar con esos firmwares, pero el firmware ya no va a vivir en la computadora, ya va a vivir en el dispositivo electrónico que se está comunicando con el driver, que a su vez se está comunicando con el sistema operativo. Y como decíamos, el firmware es como un híbrido de software y hardware porque básicamente vive en la electrónica, en ese hardware de ese dispositivo electrónico al que pertenece. Entonces, podríamos decir que este es un resumen de los conceptos que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Ok, bueno, bueno, aquí lo que les pongo es otro gráfico. Vamos a ver un poquito más,
En las clases pasadas veíamos lo que era el hardware. Entonces, firmware es un tipo de software, pero a su vez es un tipo de hardware. Entonces, es parte del mismo hardware. Después tenemos drivers, sistemas operativos. Bueno, todo lo rojo es software, ¿verdad? Y ahorita, pues, programas. ¿A qué nos vamos a referir con programas? Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y bueno, teníamos que la primera clasificación general que le estábamos dando al software era software de sistemas, ¿verdad? Después, ahora vámonos a saltar a la siguiente clasificación general que le estamos dando a al software. Y esos son los software de aplicación o simplemente llamados aplicaciones. Estos software de aplicación o aplicaciones no están diseñados o no tienen nada que ver, o bueno, no, si no están diseñados o no son un elemento fundamental para que una computadora o un dispositivo electrónico funcione. O sea, la función de un dispositivo electrónico no depende de un software de aplicación. Los software de aplicación se integran o se instalan en el sistema para que funcione como una herramienta adicional. ¿A qué nos referimos con esto? Una computadora nunca va a funcionar sin un sistema operativo, ¿verdad? Es lo que venimos diciendo. Pero una computadora sí va a funcionar si no tiene cierto software de aplicación. Entonces aquí la imagen nos los está diciendo pues todo. ¿Cuál sería un ejemplo de aplicación? Word. Word es parte de la paquetería de Microsoft. Nos sirve para editar texto y es un software de aplicación, es una aplicación. Entonces, ¿qué pasa si su computadora no tiene instalado Word? Nada, su computadora va a seguir funcionando con aquellos otros softwares de aplicación que tenga instalados. Pero el hecho de que instalen o no Word no significa que va a funcionar. Y bueno, aquí tengo otros ejemplos de software de aplicación. Este es el de Skype para llamadas, Chrome, Adobe. Y bueno, de hecho este no recuerdo cuál es, pero es algún otro tipo de software. Si le queremos dar alguna clasificación a estos software de aplicación o aplicaciones simplemente, pues ahí están los que son de oficina. ¿Cuáles son? Pues la paquetería de Microsoft, algún otro que nos funcione para edición de texto, creación de gráficos, para análisis de datos, de tipo educativo, pues alguna aplicación, alguna app que sea para enseñar un tema en específico, como pueden ser como cuál, ¿cómo se llama? Duolingo. Sí, ¿no? Duolingo. Es una aplicación, pero esa, si bien normalmente la gente lo usa en sus celulares, al final es un software de aplicación. También se puede instalar en una computadora. Otras para comunicarnos, pues es WhatsApp. De entretenimiento, pues básicamente cualquier juego que pudieran tener instalado en su computadora. De simulación, pues para algún tipo de software de diseño. Y bueno, etcétera. De estos hay miles que existen y ya depende de pues lo que las personas hagan uso de sus computadoras y los softwares de aplicación o aplicaciones que utilicen. Entonces, pues de estos no hay mucho más que decir. Bueno, solo aquí en esta imagen estoy colocando otros más. Todos estos son buscadores. Bueno, excepción de este que es YouTube, también es un software de aplicación. Eh, Edge, eh, Firefox, Chrome, este se llama Opera. A lo mejor el más común es Edge, que era el que pasó a, ¿cómo se dice? El que llegó a reemplazar Internet Explorer, si llegaron a utilizar Internet Explorer, este es como su nueva versión. Y estos sí son muy utilizados, pero menos comunes, pero sirven para lo mismo, para
como su nombre lo dice, explorar el Internet, buscadores de Internet. Y bueno, estas otras. Bueno, aquí estoy poniendo una de un banco. Solo es otro ejemplo de software de aplicación. Y bueno, vimos software de sistemas, software de aplicación, que era parte de estas clasificaciones generales que le estábamos dando, dame un segundo, que le estábamos dando al software, perdón. Es que de hecho la manera correcta de decir es el software, no los softwares, yo lo estoy manejando en plural, pero digamos que la manera correcta de decir es el software. Entonces, esta clasificación que estábamos dando del software, la tercera es softwares de programación, o que también podríamos decir lenguajes de programación. Entonces, ¿qué van a hacer los softwares de programación? Bueno, pues los programas son instrucciones que uno le va a enviar a una computadora, a una PC o algún tipo de controlador. Estas instrucciones, como veníamos hablando en las clases anteriores, pues va a ser mediante bits, bytes, o si lo podemos llamar de una manera general, va a ser mediante señales de unos y ceros, que es el lenguaje por el cual las computadoras leen la información y la interpretan. Bueno, es parte de lo que también platicábamos las clases pasadas. Los ordenadores o las computadoras tienen millones de interruptores internamente, o también podríamos decirlo de transistores que están encendidos entre unos y ceros, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es donde ya entra en uso con algún tipo de software de programación. ¿Ok? Bueno, entonces estos lenguajes de programación se van a poder clasificar en diferentes niveles, dependiendo de qué tan cerca se encuentran del hardware. ¿Sí? Entonces veámoslo así como nosotros como usuarios y la computadora, existen una serie de pasos por la que la información o las instrucciones transicionan, ¿no? Entonces empieza con software y va avanzando a diferentes niveles de software y luego ya llega al hardware, ¿verdad? Entonces, en la parte que corresponde al software, pues van a existir subniveles de igual manera. Entonces tenemos lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Y como dice aquí arriba, pues depende de su proximidad con el hardware. Entonces, los lenguajes de alto nivel están más cercanos al usuario, o sea, a las personas, y los de bajo nivel están más cercanos al hardware. Entonces, algunos ejemplos como Pascal o C. Luego sigue el lenguaje ensamblador, el lenguaje máquina y luego ya por último, pues el hardware. ¿Ok? Y bueno, el software de programación, ¿qué es el software de programación? También lo podemos definir como un tipo de traductor que va a convertir el lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, que es el lenguaje de bajo nivel. Entonces, bueno, más o menos lo que estoy aquí representando con una imagen, ¿no? La persona sería lenguaje de alto nivel a lenguaje de bajo nivel, que es el de una computadora, el de unos y ceros, y el lenguaje de usuario de alto nivel, pues son los algoritmos o los programas que un humano puede escribir. Entonces, los lenguajes de programación van a pasar a ese lenguaje de bajo nivel de una computadora para que le pueda transmitir la información. Bueno, justo lo que mencioné, los de bajo nivel están más cerca al lenguaje de la máquina de 1 y 0 y tienen el control directo sobre el hardware, o sea, todos los componentes electrónicos.
Y bueno, todos estos lenguajes de bajo nivel dependen totalmente del hardware, es decir, de estos dispositivos electrónicos. Entonces, si profundizáramos un poco más, ¿qué nos referimos con un lenguaje de programación de bajo nivel? Entonces, pensemos en la clase anterior que veíamos de hardware, donde hablábamos que existían pues diferentes tipos de chips que internamente pues contaban con transistores y algunos otros componentes electrónicos. Por ahí aquellos que ya han tomado alguna clase de electrónica, creo que será aquí, me comentaba un compañero que había tomado electrónica. Bueno, entonces estos chips internamente tienen otros componentes que van a manipular esas señales eléctricas que decíamos que eran entre unos, señal alta, y ceros, señal baja, y van a recibir esa información y dependiendo del tipo de componente electrónico interna, van a crear, se le llama compuertas lógicas, que van a, dependiendo de qué tipo de compuerta lógica, nos va a arrojar un resultado. Ujú. Entonces, eso ya es más de temas de electrónica, pero así muy general. Una compuerta electrónica va a hacer esa conversión de información. Y existen tablas de qué resultados se obtienen dependiendo de la compuerta lógica. Entonces, un ejemplo así de estas que son básicas, podríamos decir que esta compuerta lógica, que se representa con este símbolo de un triángulo y un punto aquí, se le conoce como compuerta NOT, que quiere decir que si aquí le llega una señal de un 1, es decir, encendido o on, prendido, le llega un bit 1, tipo 1, lo que esta compuerta va a hacer es que lo va a convertir al tipo de bit opuesto. Entonces, si llega un 1, ¿cuál sería el opuesto? Un 0. Entonces, si llega un 0, sale un 1. Y es básicamente lo que tenemos en esto que se le llama tabla de verdad. Entonces, un 0 da un 1 y un 1 da un 0. Sería algo muy similar aquí como verlo con un circuito electrónico, con un tipo de interruptor, un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, bueno, así más o menos se ven internamente en algún tipo de chip. Entonces, ese sería la compuerta lógica NOT. También otra de las compuertas lógicas más comunes o digamos, bueno, no comunes, de las principales, es la compuerta AND, que se representa con este símbolo como un domo, eh, pero este en lugar de tener una entrada como esta, tiene dos entradas, que nos va a decir, si me llegan aquí dos señales bajas, dos señales de tipo 0, yo te arrojo una señal de tipo 0. Cuando es un 0 o es un 1, la salida va a ser 0. Cuando es un 1 y cuando es un 0, es 0. Y cuando es un 1 y un 1, un 1. Básicamente esta compuerta nos dice que si ambas señales, solo cuando ambas señales sean unos, se va a arrojar una salida de tipo 1. De lo contrario, siempre va a ser 0, ¿no? Y bueno, esa sería la de tipo OR, pero bueno, el símbolo cambia, igual es este tipo de domo, pero con una punta. Entonces, igual, la diferencia con la AND es que siempre y cuando una de las dos señales sea 1, nos va a dar una salida de 1, y siempre que pues ambas son 0, va a ser 0. ¿Ok? Bueno, entonces esto es para que simplemente pues tengan presente que un chip electrónico tiene su lenguaje de programación de bajo nivel y van a ser esos componentes electrónicos internos que generalmente se le conocen como compuertas lógicas, y dependiendo de la compuerta lógica es como va a manipular esas señales eléctricas y pues va a arrojar otro tipo de señal eléctrica que a su vez va a representar algún tipo de operación. Pero bueno,
Esto es así muy, muy general. Solo es para que pues sepan que existen estas compuertas electrónicas en un dispositivo electrónico, algún tipo de chip. Bueno, continuando con el lenguaje de programación de bajo nivel. El lenguaje máquina es aquel que es interpretado directamente por el procesador. ¿Ok? Y bueno, más de lo mismo que he mencionado, que es una cadena de ceros, ¿no? Eso ya lo conocemos. Hardware, dispositivo electrónico tal cual y lenguaje máquina, que veíamos los ejemplos en la clase 2, ¿no? Cuando hacemos las conversiones de binario, decimal, etcétera. Y bueno, en la anterior teníamos el lenguaje máquina, ¿verdad? Entonces, un nivel más arriba del lenguaje máquina, o sea, el lenguaje máquina, el más cercano al hardware, y luego iba transicionando hasta llegar al usuario. Entonces, un nivel arriba del lenguaje máquina sería el lenguaje de tipo ensamblador. Y bueno, ese lenguaje de tipo ensamblador consiste de códigos que se le llama mnemotécnicos. Y básicamente significa que son un tipo de abreviaturas. Y bueno, eso tiene pues ciertas instrucciones que van a ser convertidas en código máquina, código binario. Entonces es muy fácil esa transición o esa conversión a binario. Entonces, ¿cuál sería? Como es un nivel inmediato, podríamos concluir que los programas, los software de programa, es decir, los lenguajes de programación que están escritos en un lenguaje de tipo ensamblador, se traducen al código máquina, es decir, al código de unos y ceros de manera pues directa, porque ves, es el nivel siguiente que existe para llegar al hardware. ¿Ok? O entonces es un nivel consecutivo. Y ya después de ese nivel, pasamos a los lenguajes de alto nivel. Como decíamos, son los más próximos al lenguaje humano y a la vez son los más alejados de la máquina o lo que estamos definiendo como el hardware. ¿Cuáles son sus principales características? Pues que los podemos entender de manera más fácil como humanos, porque pues ya utiliza textos tal cual, palabras, pues por lo mismo tiene una mayor flexibilidad para que se pueda diseñar o escribir algún tipo de programa. Y bueno, al tener un programa escrito en este lenguaje de programación, pues tiene que ser traducido al lenguaje máquina por algo que se le conoce como un intérprete o un compilador. Es lo que va a hacer esa traducción. Y bueno, al ser de alto nivel, pues se pueden ejecutar en diferentes tipos de sistemas operativos como Windows o Linux que ya veíamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de un lenguaje de programación de alto nivel y bueno, ya, ese va a pasar al lenguaje de tipo máquina. ¿Ok? Y vamos a tener también que estos lenguajes de programación de alto nivel se pueden clasificar en dos tipos, en lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Pero bueno, como menciono aquí, existen muchas clasificaciones, pero digamos que esta es una clasificación general que le podemos dar. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con que sea un lenguaje compilado o con que sea un lenguaje de tipo interpretado. Bueno, los lenguajes compilados que se traducen a cadenas de bits y bytes, es decir, se va a modificar este código fuente para poder ser convertido al lenguaje de tipo máquina.
y digamos que esto se hace como con un convertidor que se llama como, bueno, no se llama como, es un compilador y bueno, ya lo va a pasar al lenguaje máquina. Eso simplemente es a lo que se le conoce como un lenguaje compilado. Y bueno, se hace una compilación cada vez que el software o se hace o cada vez que se hace una modificación en ese tipo de programa. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lenguajes de programación que son compilados. Em, lenguajes tipo C o C++, Ada, Algol, Delphi. Bueno, a lo mejor estos nombres pues no les dirán nada si no están muy familiarizados con lenguajes de programación, pero lo que sí les puedo decir que los más comunes, bueno, de hecho todos son muy comunes, pero si tuviera que escoger cuáles son los dos más comunes, eh, yo diría que es el lenguaje de programación tipo C o C++. Entonces, si a lo mejor están un poco más interesados en conocer en qué consisten los lenguajes de programación compilados, les recomendaría que empiecen a buscar o que investiguen C o C++. ¿Ok? Y luego están los lenguajes interpretados. Es decir, esto significa que tal cual no hay una compilación del programa completo, sino que aquí hay una traducción inmediata de instrucción por instrucción al lenguaje máquina. Entonces, ¿qué nos referimos? Que eh, vamos a verlo como una lectura donde hay una instrucción y la convierte. Siguiente instrucción y la convierte al lenguaje máquina. Entonces, eso se le conoce como lenguaje de tipo interpretado. Como decíamos, es de alto nivel, pues facilita la programación eh, y, bueno, el código es convertido a máquina a medida que es ejecutado este programa. Entonces, conforme va leyendo una instrucción, se va ejecutando esa parte de código por instrucción. Bueno, una diferencia con el anterior, podemos decir que es relativamente más lento que los de tipo compilados y bueno, no depende de la máquina donde se ejecute o se interprete. ¿Ok? Bueno, estas son dos clasificaciones de lenguajes de programación de alto nivel. Y igual aquí unos ejemplos. Eh, como les decía, a lo mejor no están muy familiarizados con ellos, pero si quieren a lo mejor investigar, podrían empezar con Python o JavaScript. Creo que serían de los que yo seleccioné aquí como que los más comunes, pero como les mencionaba, todos son comunes. Ya hablando específicamente, pues de el ámbito o las personas que tal cual se dedican a la programación en específico. Eh, Aquí les pongo dos videos. De hecho, creo que, pues básicamente ya estamos acabando la clase, acabamos un poco antes. Yo creo que tal vez podemos ver alguno de estos videos. A ver, déjenme ver por aquí en mi diapositiva. Bueno, ahorita regresamos a estos videos. Vamos a ver las siguientes diapositivas que tengo aquí. A ver. Ok, un segundo.
Un segundito, es que aquí es... Ok, ya. Es que estaba buscando aquí mi diapositiva que se me perdió entre los documentos que tengo abiertos. Bueno, hablábamos de estos softwares de programación y entre estos softwares de programación vamos a encontrarlo o conocer algo que se le llama entornos IDE. Estos entornos IDE, que bueno, son entornos de desarrollo integrado, son un tipo de software que nos va a permitir hacer programación. ¿En qué se va a diferenciar en general de un software de programación general? Pues que este software de programación, esta herramienta, tiene otras herramientas integradas que hacen mucho más fácil la programación. ¿Sí? Simplemente por eso se les llama entornos integrados. Digamos que a lo largo del tiempo, las personas que se han dedicado a hacer programas han creado subprogramas que a la vez fueron integrados en un programa más grande para funcionar como una herramienta para las personas que se dedican a crear algún tipo de programas con algún tipo de objetivo. Entonces, podríamos decir que un entorno IDE es un software para programar, pero que es mucho más fácil de programar. Si lo podemos llamar de una manera de mucho más fácil, sino simplemente nos está dando más herramientas para facilitar la programación. Bueno, estos entornos de desarrollo integrados o IDEs combinan diferentes herramientas y bueno, facilitan el desarrollo de software. Y justo lo que les decía, es como si pues el programador estuviera teniendo como un kit de herramientas para escribir el código de manera más fácil. Por ejemplo, te da un editor de texto, te puede resaltar errores que tú puedas tener. Por ejemplo, digamos, alguien que está programando de una manera tradicional, eh, si alguno de ustedes ya ha tenido experiencia con crear algún tipo de programa, em, por ejemplo, escribes el código, escribes como una instrucción que le vas a decir, un ejemplo muy general, eh, imprime hola mundo en la pantalla. O sea, supongamos que ese es el programa. Muestra hola mundo. Y pues, si alguna vez han visto algún programa, pues estos llevan paréntesis, comas, puntos, tienen una estructura de cómo se tiene que hacer ese programa. Entonces, en un programa tradicional, si la persona no colocó la coma en el lugar correcto o el paréntesis en el lugar correcto, pues la persona tenía o tiene que analizar línea por línea y pues a raíz de su conocimiento de cómo el programa debe ser escrito, va a ser capaz de identificar en dónde está el error en su programa, ¿verdad? Entonces, un IDE, como ya tiene ciertas esas herramientas, ese kit, el mismo programa, el mismo IDE te va a decir, hey, aquí programaste mal, corrígele. Entonces, eso es lo que podríamos decir que lo diferencia de un programa que no es IDE, de tipo IDE. O sea, no te va a dar esa facilidad de crear bueno, sí, no te va a dar ese plus para que puedas programar más rápido y puedas optimizar tu tiempo mientras estás programando. Bueno, entonces se puede ayudar a escribir de manera más eficiente y precisa. Pues tener algunas herramientas para depurar, para limpiar tu código, hacerlo más entendible. Y bueno, eso es en general lo que es un IDE. A ver, vamos a ver este video. Déjenme abrirlo. A ver, díganme si se ve o se escucha.
Escucha el audio Antes de del video. explicar lo que es un IDE de programación, quisiera que imaginaras un mundo donde no existen. Muy bien. Sí se escuchó, pero ya se quitó. Sí, está Bien. cargando. A ver. Comencemos. Imagina que después de semanas de arduo trabajo, aprendiste a programar y por fin terminaste de escribir todas las líneas de código necesarias para que tu programa funcione. Pero aún así todavía te hace falta traducir esas líneas de código a una cantidad interminable de órdenes, que a primera vista parecen no tener ningún sentido. Y por si fuera poco, después de eso tendrías que volver a traducir dichas órdenes a una cantidad aún mayor de números 1 y número 0. Todo esto gracias a que la computadora en la cual estamos programando no es lo suficientemente inteligente para comprender de otra manera órdenes que los programadores le estamos dando. Ahora imagina, ¿qué pasaría si después de todo eso, en el transcurso de esta tediosa tarea de traducir código, surge un error, surgen 2 errores, surgen 10 errores? Fácil, tan solo busca número por número, código por código, sentencia por sentencia y encuentra el error, corrígelo y continúa la búsqueda del siguiente error. Repite las veces que sea necesario. ¿Y qué pasaría si después decides que tu programa debe tener interfaz gráfica? Es decir, que muestre colores bonitos, letras, botones, imágenes, que capturen la atención y sobre todo estén alineados y se vean bien en cualquier dispositivo o computadora. Fácil, tan solo vuelve a escribir miles de líneas de código donde especifique las posiciones, tamaños, formas y colores de tu interfaz de usuario. Pero recuerda también traducir esas líneas de código para que al final sean números 1 y ceros, que tu computadora pueda comprender a la perfección. ¿Fácil? ¿Acaso dije fácil? Tal vez fui algo sarcástico. De hecho, pues sí lo fui, ya que de fácil no tiene absolutamente nada. Siendo sincero, sí sería posible hacerlo, pero sin la ayuda de un IDE sería muy difícil. Ahora bien, volviendo al mundo real, volviendo al mundo donde sí existen los IDEs. ¿Qué es un IDE? Un IDE es un programa que te ayuda a programar. Eso es todo. Los IDEs son programas creados con el esfuerzo colectivo de miles de programadores para poder tener herramientas que nos ayuden a crear aplicaciones, de tal manera que todo el tedioso proceso que te mostré al inicio del video se realice de manera automática. Como todo en la vida, existen IDEs gratuitos y de paga, existen IDEs sencillos y otros más complejos, existen IDEs creados específicamente para un lenguaje de programación o plataforma y existen otros para un sinfín de lenguajes de programación y son multiplataforma. Recuerda, un IDE de programación es un programa que nos ayuda a programar otros programas. Así de sencillo. Un IDE es un programa que te ayuda a programar. Después de esta explicación un poco no convencional, ¿qué te parece si vemos una explicación más convencional? Mira, un IDE por sus siglas en inglés significa Integrated Development Environment y se traduce al español como entorno de desarrollo integrado, el cual consiste en un editor de código, un compilador o traductor de código, un depurador que nos ayuda a encontrar errores y un constructor de interfaz gráfica. Existen muchos en la actualidad, entre ellos existen Eclipse, NetBeans, BlueJ, IntelliJ IDEA, Xcode, Microsoft Visual Studio, Android Studio y muchos más. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes preguntar y con gusto trataré de ayudarte. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente lección. Bueno, entonces en este video, el autor del video nos dice que un IDE es un programa que nos ayuda a programar. Entonces, básicamente eso sería un IDE. Entonces, desconozco qué tan familiarizados estén pues, con lo que son software de programación, pero aquí en esta siguiente diapositiva les muestro cuáles son algunos de los IDEs más comunes. Aquí en la diapositiva también tengo un link donde pueden encontrar más información de qué es un IDE y su importancia para los desarrolladores de software. Y bueno, uno de los más utilizados, bueno, que incluso si en algún momento ustedes están interesados en crear programas o crear algún tipo de programas,
Pudieran empezar con Visual Studio. Bueno, aquí menciono yo Visual Studio Code. Es un IDE gratuito. Ustedes lo pueden descargar y usarlo en su computadora y empezar a ver o empezar a entrenarse en cómo hacer la programación. em, para crear básicamente cualquier tipo de interfase para algún tipo de objetivo. Ahorita voy a buscar no lo preparé para la clase, voy a buscar un ejemplo a lo mejor de un video donde para que veamos a lo que me refiero. Entonces, pero uno de los que ustedes podían investigar, si bueno, repitiendo lo que acabo de decir, que si en caso de que ustedes estén interesados en hacer un tipo de programa, pues podría ser con un IDE y uno de esos IDEs es Visual Studio. Yo les recomendaría Visual Studio. ¿Por qué? Porque pues lo más probable es que tengan Windows en sus computadoras y bueno, este está diseñado para trabajar con Windows. También está la versión de Visual Studio Code, pero como vemos es compatible con otros sistemas operativos como Linux y Mac OS o Mac OS, que es el sistema operativo de computadoras de Apple. Entonces, por ejemplo, ustedes han, bueno, a ver, déjenme pensar. Mm, no sé si han llegado a ver en algún tipo de tienda o negocio o tipo de, sí, tienda comercial, que ellos tienen sus propios sistemitas. O sea, no es algo que ustedes estén familiarizados o que vean en televisión o en algún tipo de computadora comercial, sino vamos a ver, vamos a suponer, eh, de hecho vamos a utilizar un ejemplo de un supermercado, el que a ustedes se les ocurra, no sé, Walmart o la comercial, el que ustedes quieran. La cajera sí, las personas que checan el material, perdón, los productos que venden, tienen sus pantallas, ¿verdad? Tienen así menús, cajas de entrada donde meten información con el teclado. Cuando le dan enter o le dan clic a cierto botón, les va a abrir otra ventana donde a lo mejor van a poder ver precios o meten códigos para obtener más información de un producto, etcétera. Entonces, toda esta interfase se le conoce, bueno, que creo que ya lo mencionábamos en las clases pasadas, esta interfase de usuario eh, y la manera en la que se comporta, es decir, yo le doy clic aquí y va a abrir una ventana. El hecho de que cuando alguien dé clic a ese botón y se abra una ventana y esa ventana muestre una tabla con diferente información de una base de datos, eso alguien lo tuvo que programar, alguien lo tuvo que crear. Entonces, cómo lo crearon o quién lo creó? Pues bueno, o algún programador que puede ser a alguien de la misma empresa o subcontrataron una empresa que se dedica 100% a la programación para crear ese tipo de interfaces, escribió ese programa. Los programadores escribieron en esos códigos, escribieron y esos códigos los pudieron haber hecho con un tipo de IDE como es Visual Studio y ellos en sus computadoras con Visual Studio dijeron, ok, vamos a diseñar esta ventana, ponen la ventanita ahí en Visual Studio, agregan el botoncito, le dan dimensiones, escriben un código que dice, sí, este botón es presionado, vas a abrir esta otra ventana que yo ya diseñé y cuando se abre esa ventana vas a jalar esta base de datos que yo ya tengo guardada en una tabla, en una base de datos que funciona, por ejemplo, con Visual Studio. Hay diferentes tipos de bases de datos que funcionan. Entonces, pero no necesariamente es Visual Studio, ¿verdad? Veamos que hay muchos lenguajes de programación con los que pueden crear este tipo de aplicaciones. Entonces, estos programadores diseñan como esa interfase con la que ese usuario, en este caso el usuario es la cajera de esa tienda que puse como ejemplo, para que le facilite ciertas operaciones, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas es para lo que nos sirve una IDE, un lenguaje de programación para crear algún tipo de interfase. Pero ese es un ejemplo nada más. Hay decenas de IDEs, decenas de lenguajes de programación
y miles de aplicaciones para las que se pueden utilizar. Pero bueno, es para que lo tengan presente de cómo es que surgen esas interfaces, ¿no? Y al final de cuentas, con estas IDEs, estamos creando softwares de aplicación. Bueno, no solo con las IDEs, sino con los lenguajes de programación. ¿Ok? Entonces, estos es software de aplicación, que es parte de los conceptos que veíamos en las diapositivas anteriores, pues son pantallas que ya están programadas, que nosotros usamos para hacer otras funciones, ¿verdad? Como, pues sí, básicamente cualquier software que se les ocurra, eh, que tengan instalado en su computadora, en su teléfono, que hay menús, dan clic aquí, dan clic allá, pasa una cosa u otra, dependiendo de a qué opciones vayan, pues bueno, todo eso hay un detrás de, hay un trasfondo, alguien lo diseñó, alguien lo programó, alguien lo, sí, lo sacó al mercado, lo vendió. Pues bueno, precisamente son todas estas compañías que se dedican al desarrollo de softwares y utilizan este tipo de IDEs. Eh, y bueno, ya también va a depender de ustedes a dónde se quieran encaminar en el mundo de la ingeniería, porque pues si bien al ser ingenieros es muy fácil, bueno, no muy fácil, pero digamos que con las bases de ingeniería pueden tomar diferentes como caminos, desde programar o hasta trabajar en manufactura en alguna planta, o incluso pueden trabajar en partes administrativas, o sea, es muy, pues, al ser ingenieros pueden tomar múltiples caminos. Eh, pero pues está ese camino que les hablo de donde hay el desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, es donde ya entra esta parte de utilizar lenguajes de programación para crear algún tipo de programa o algún tipo de aplicación. ¿Ok? Entonces, si están más interesados, pueden buscar en internet ejemplos de cosas que alguien puede crear con Visual Studio, ¿no? Entonces, y bueno, aquellas personas que usan Visual Studio tienen que tener bases o empezar a aprender el lenguaje de programación, algún tipo de lenguaje de programación. En este caso, Visual Studio funciona con C++, que justamente es uno de los lenguajes de programación que mencionaba en unas diapositivas anteriores. Y bueno, a qué se refiere que ese tipo de programación C++? Bueno, o todos esos que estaban en las listas. Estos lenguajes de programación tienen cierta estructura de cómo deben de escribir su código para que funcione. Entonces, es básicamente un lenguaje de programación tiene una estructura diferente al otro. Si bien pueden ser similares, pues no necesariamente son iguales, pero tienen diferentes, veámoslo como reglas de escribir. O sea, ¿cuáles van a ser las reglas para escribir esas instrucciones en un programa? Entonces, les mencionaba que C++ es un lenguaje de programación de los más populares, si lo podríamos llamar así, o los más conocidos en general. Entonces, C++ es un lenguaje de programación que necesitarían saber para poder programar en una IDE como Visual Studio. Y bueno, eso es uno de todos los que existen disponibles, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Em, esta es mi última diapositiva. Pues acabamos un poquito antes, pero igual díganme si tienen alguna duda o comentario, ya sea de lo que vimos en esta clase o las clases anteriores, o incluso de las tareas. Así que ustedes díganme, tenemos tiempo para poder aclarar cualquier tipo de duda que tengan. Ah, bueno, y también yo creo que también vale la pena ahorita mencionar, ahorita que tenemos estos minutos extra. Si bien este es un otro mundo, lo podríamos decir, un mundo que requiere envolverse mucho en aprender las reglas de estos lenguajes de programación y
entender cómo funcionan las IDEs, y es un mundo muy específico donde requiere una especialización para aprender todos esos conceptos y a poder desarrollar estas interfaces. Podríamos decir que hay, hablando específicamente de otra materia que yo estoy dando aquí en la escuela, digamos que veamos el otro nivel menos, vamos a llamarlo menos complejo. Este nivel menos complejo, si bien ya no es un código de programación, ya no es un IDE tal cual, bueno, sí involucra cierta programación, pero ya no es un IDE, sino es un software de aplicación. Veamos que los softwares de aplicaciones son todos esos softwares que instalamos en nuestra computadora, ¿no? Como Microsoft 365. ¿Cuál es Microsoft 365? Excel, PowerPoint, Word, y existe otro que se llama Access, ¿ok? Entonces, para aquellos que ya han utilizado Excel principalmente, tal vez alguna vez han escuchado de lo que son las macros, y a lo mejor incluso las llegué a mencionar en la primera clase o la segunda. Eh, las macros son una sección en, por ejemplo, Excel, donde podemos escribir pequeños programas. Entonces, esos pequeños programas van a automatizar cómo vamos a manejar nuestra información. Entonces, algo así muy similar como el ejemplo que yo mencionaba de la interfase de esta tienda de un centro comercial o sí, una tienda comercial, donde hay estos menús y opciones, un nivel, digamos, más sencillo y que yo les enseñé en una clase a otros de sus compañeros es con Access. Access es parte de la paquetería de Microsoft, sí, de Microsoft 365, todo lo que viene con Word y PowerPoint y Excel. Entonces, tanto eso se puede hacer en Excel o en Access. Entonces, déjenme ver si es que no tengo ningún ejemplo terminado, pero les voy a enseñar así muy brevemente. Em, a ver. A ver, déjenme abrir este archivo. A ver si se logra digamos, este es como un nivel más sencillo, ¿verdad? Lo que les decía, donde podríamos crear cierto tipo de interfaces. Entonces, Access, así se llama el software. eh, lo que veía en otra clase de que se llama herramientas de computación con tus compañeros es donde yo en estos se le llama formularios. Yo puedo entrar en modo edición y puedo yo diseñar una ventana, crear botones, etcétera. Entonces, esta no está terminada, eh, pero bueno, aquí voy a cambiar la vista a modo usuario. Lo que estábamos diseñando en esa clase en específico era como esta ventana en donde teníamos diferentes pestañas. Entonces, en estas pestañas estábamos asumiendo que era el ejemplo de una interfaz de usuario para una librería, así una tienda de libros. Entonces, aquí en la sección de libros de estas pequeñas pestañas, estábamos creando estas cajas que están asociadas a una base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí cuando yo voy a siguiente bueno, esa no vamos esa como les decía, no está terminada. En esa tienda de libros teníamos una base de datos de autores, que es una tabla que está aquí guardada en Access.
Entonces yo tenía que una base de datos de autores y aquí los podía visualizar. Entonces, por ejemplo, creamos este botón que cuando yo lo presiono, me mandaba a los mismos campos pero vacíos en donde yo podía escribir aquí un autor nuevo, eh, y y dar nuevo y ya se forma parte de mi base de datos, ¿no? Pero por ejemplo, el hecho de que yo esté dando clic aquí en este botón, el hecho de que cambie de color cuando yo lo presiono o que cambie de color cuando yo estoy colocando el puntero arriba, es parte de los ajustes que podemos hacer con Access, que si bien puede involucrar cierta programación, pero no es un IDE, es un software de aplicación donde nos puede ayudar a crear otras aplicaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, es un ejemplo, digamos, de un nivel un poquito con un software que nos da más asistencia y no requiere tanta programación, porque incluso tiene ciertos menús en donde tú ya le vas seleccionando qué quieres que haga y Access en el fondo crea el mini programa o mini macro, se le conoce como macro, que es ese código para ejecutar ciertas acciones. Entonces, esto sería algo similar, pero bueno, a un nivel, a una escala más sencilla. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Si ya no tienen ninguna pregunta, pues solo quedo en espera de sus tareas. Y voy a estar calificando este fin de semana. Entonces, los que me han mandado tareas en las semanas. Bueno, creo que por ahí alguien quiere preguntar. Sí, puedes hablar, Daniel. Creo que Sí, solo. sí, la pregunta era más que nada para eso. Ahí primero había visto yo las fechas en en la página que Ujú. eran el día 7 y ahorita creo que ya las cambiaron al día 10, ¿verdad? Eh, al 10. Ahí, eso es lo que me apareció en la plataforma donde venían las actividades. Ah, ok. Hoy es 7, Y- ¿verdad? Sí, 7, 8, 9. Sí. Eh, Muy probablemente, bueno, si no las cambié yo, por ahí me ayudaron, yo creo, a cambiarla, pero justamente es lo que iba a decir. Los que ya me mandaron tareas en la semana, las voy a estar calificando este fin. Y si me la mandan entre sábado o domingo, si todavía estoy calificando en esos días, la voy a calificar. Si ya lo mandan muy tarde el domingo, voy a estar calificando el lunes y ya ese sería el último día para enviar tareas y que yo les pueda calificar. Entonces, el lunes es el último día en que yo estoy calificando, pero pues el límite sería el domingo a la medianoche. Igual, bueno, igual el lunes en la mañana todavía, porque pues yo estaría calificando por la tarde, pero pues de preferencia tienen todo el domingo para enviar sus tareas. Creo que, a ver, déjenme ver. Ok. Bueno, vi que alguien escribió, pero solo pusieron, ok, de acuerdo, gracias. Y pues sí, tenemos este fin de semana entonces para las tareas. Y bueno, pues ya saben, también cualquier duda en el WhatsApp me pueden escribir. Entonces, bueno, nada más parte de lo que ya mencioné, como voy a estar calificando este fin, si me mandaron el lunes o el domingo pasado en la noche, no se preocupen, no piensen que que se me pasó su tarea, simplemente no, en la semana no he podido calificar las tareas, pero sí les pediría que los que ya mandaron sus tareas, el lunes entren a checar y van a ver esa calificación. Ya si no la ven es porque algo pasó, pero deberían de tener su calificación si ya me mandaron la tarea en estos días. ¿Ok? Bueno, a menos que la manden el domingo, ahí sí el domingo probablemente lo dejo para calificarles el lunes. Entonces, pues sería todo. Voy a parar la grabación y que tengan buen fin de semana, buen viernes. Gracias. gracias, igualmente.
Hasta luego. Yes. Hasta luego.